Somos una comunidad de apoyo para compartir experiencias, preguntar y resolver dudas sobre las adicciones. Nos quedamos picadísimos con la parte A en una pirámide en la parte de cúspide que bueno fue muy difícil esperar para una semana para continuar de esto de que el narcisista pues es capaz de ser que sea candil de la calle, oscuridad de su casa, que son muy amantes al aplauso, ¿verdad? Ese es su suplemento, en esa parte nos quedamos. Y lo hacen pues por amor al aplauso, no por amor a la bondad. Verdaderamente que hay gente buena y esa gente buena pues no lo anda publicando, ni lo anda cantando por ahí, yo doy, yo me dedico, lo hace en silencio y la recompensa es para sí misma, no la hace para quedar bien con nadie, lo hace para regresarle a la vida cuando esa persona está centrada por un verdadero don de amor que ha cultivado, de un amor hacia la vida y un amor hacia la vida propia. Entonces, pues aquí estamos hablando de los que no lo hacen, para identificarlos muy bien. A ver, Mauricio, aquí tu madre no es tóxica, puede tener el trastorno. O sea, sí hay mamás o papás, ¿verdad? Digo, vamos a hablar ahorita de los dos, de ambos, donde puede tener conductas donde ya las podemos calificar o ver. A ver, dale a nuestra comunidad alguna conducta donde una mamá o un papá ya se sale de lo que es la normalidad. Sí, me encantaría comentar, muy interesante lo que estás comentando. Creo que puede ser de mucho bien entender que todos los seres humanos somos tóxicos en alguna etapa de nuestras vidas o bajo una circunstancia. Es decir, si nos duele la garganta, nos duele la cabeza, nosotros podemos intoxicar nuestro ambiente de trabajo porque estamos siendo la fuente de toxicidad. Eso no nos hace que tengamos una personalidad tóxica, pero todos los seres humanos somos tóxicos. Es decir, los papás y mamás en gran parte tal vez de su vida van a encontrar episodios donde ellos intoxicaron a sus hijos y viceversa, ¿no? Donde los hijos pueden intoxicar a los padres y el ambiente familiar, etc. Entonces, en mi teoría de toxicología de la personalidad, yo propongo entender 4 cuadrantes de la toxicología antes de pasar al diagnóstico del trastorno o de la enfermedad mental. Entonces, en este cuadro diagnóstico de toxicidad, donde un cuadro es yo soy tóxico y mi ambiente es tóxico, donde yo soy no tóxico y mi ambiente es tóxico, donde yo no soy tóxico y mi ambiente no es tóxico, o donde mi ambiente es tóxico y yo no soy tóxico. Entonces, podemos estar a lo largo de nuestras vidas en estos 4 cuadrantes casi siempre, ¿no? Casi siempre, es decir, es muy dinámico la toxicidad, porque a veces no somos personas tóxicas, pero estar en un lugar o en un sistema familiar muy tóxico, pues nos puede volver o nos puede convertir en toxicidad, o nos puede convertir en personas tóxicas. Entonces es mi propuesta de, antes del diagnóstico, saber, entender en qué cuadrante estamos, pero en uno de los 4 estamos, siempre, es muy dinámico. Entonces, pasando a diferenciar cuando una persona es tóxica, que todos podemos ser tóxicos, o cuando una persona padece una enfermedad mental. La diferencia es cuando alguien está enfermo mental, es un comportamiento o un patrón continuo en un lapso de tiempo muy alargado. Es decir, si una mamá estaba de genio y se levantó con una jaqueca de los 1000 demonios y le dice, por favor, niño, cállate, y le dice una senda ofensa, pues eso no la hace, primero, ni una persona tóxica, pero tampoco una persona enferma mental. Okay. Entonces, en mi libro lo que trato en un capítulo es decir, no se vayan a confundir, porque solo el 7% del mundo enferma de este trastorno, y de ahí ese 20%, de ese 7%, solo el 20% son mujeres. El 80% es un trastorno que afecta a los hombres.
80%. Es decir, Muy si grande. de cada 100 personas va a haber 7 hombres que están seguramente en un salón están enfermos, bueno, 4 están enfermos y 3 son mujeres y 4 hombres en un salón de 100 personas. Entonces, así está la proporción. Entonces, ¿cuándo detectar una enfermedad? Es cuando es un patrón generalizado y donde afecta a la persona, a su familia y a su entorno. Por ejemplo, esta mamá, ¿no? Se levantó con dolor de cabeza, tuvo un mal día y le habló horrible a su hijo de 12 años, 13 años. Ok, no pasa nada, ¿no? O sea, tuvo un mal día, intoxicó un poco el día o el viaje, pero no pasa nada. Pero si es un patrón donde al día siguiente se vuelve a levantar y ahora no es el dolor de cabeza, es que estaba muy ocupada, o a la semana se vuelve a presentar y lleva 10 años pues de genio y diario le dice o ofende a su hijo de 12 años, pues entonces estamos hablando de que es un patrón generalizado en un lapso de tiempo muy, muy largo, ¿no? Entonces no es una excepción, sino es la regla, ¿no? Y ahí es donde se presenta. O un papá, por ejemplo, un papá en una cultura como México, donde el machismo, por ejemplo, está muy arraigado, ¿cómo saber si es nada más machista tóxico o realmente está enfermo? Pues el patrón, ¿no? Si continúa el padre haciendo daño, descalificando, siendo antipático, es decir, poniendo sus necesidades antes que las necesidades de sus hijos, y no nada más las económicas, sino las afectivas. Te doy un ejemplo. En el sistema familiar normal, saludable, los papás empujan a los hijos hacia la vida, ¿no? Se colocan detrás de los hijos y los empujan hacia la vida, ¿no? De manera saludable, porque para eso tuvieron hijos, para impulsar a la vida. Cuando un padre narcisista o una madre narcisista no empuja a los hijos a la vida, los empuja a que los vean, es decir, sus necesidades de padres están antes que las necesidades emocionales o de desarrollo personal de los propios hijos. Ahí hay una alteración, ahí ya el sistema familiar está de cabeza, total. Es decir, donde los hijos tienen que servir emocionalmente a los papás, y eso es abuso, porque abusar de un hijo de manera emocional es muy fácil, tan solo voltea la atención hacia ti, y es una forma de narcisismo patriarcal o matriarcal. Los hijos tienen que estar dirigidos hacia el futuro, hacia la vida, hacia la consecutividad de la vida, claro, ¿no? Y no hacia los padres. Entonces, cuando ves a un hijo que está completamente dirigido en atención, en emociones, en sacrificio por los padres, hay un trastorno, está de cabeza el sistema familiar. Sí, en desorden total. Hay un desorden. Por ejemplo, también una mamá o un papá puede estar haciendo cosas y arrastrando a los hijos a que los estén admirando, que los estén volteando a ver por lo que hace, que los admiren, o sea, yo veo también como que es algo muy, no sé si sea normal, yo siento como que no es tan normal que un papá o una mamá tenga a los hijos ya adultos, por decirte, que los volteen a ver en todo lo que hacen y que estén así antes de ver sus propias, o como tú dices, buscar sus propias vidas, que los estén elogiando, que los estén comparando. A veces pueden romper hasta sus parejas, por eso luego la nuera odia a la suegra, porque el hijo, no, es que mi mamá es una maravilla. Papitis o mamitis, ¿no? Exacto, eso también es un... Claro, ahí hay un trastorno. Ahí está mal, o sea, ya tenemos que ver que no... ser sanos y decirles a tus hijos, no me estés poniendo de ejemplo con tu pareja, porque me va a odiar. Claro, y vas a acabar mal tú y el sistema no quiero familiar. Que me odie, aunque te guste cómo yo haga las albóndigas. Sí. No le digas que son las mejores. Si mi mamá hacía mejores albóndigas que tú. No. Sí, no. O sea, hay que romper con eso, hay que empezar a vivir con más libertad, no estar necesitando. Claro que hay cosas que son típicas, pero de verdad yo he visto gente adulta que dice, por ejemplo, ahorita en estas épocas de Navidad, ¿no?
No, yo no quiero comer de tu pavo o de tu comida porque como la de mi mamá no hay. Claro, Yo creo que qué hay que agresión. empezar Sí, a romper eso, hay que totalmente. irnos ajustando, hay que ir avanzando, hay que ver que el mundo tiene mucho que explorarse, muchos cambios y no nos vamos a quedar anclados. Es muy bonita la familia, es muy bonito compartir, pero no podemos quedarnos petrificados ahí en esos patrones Correcto. que ya no sean enfermizos. Ya si todo el mundo le entra, Correcto, Moni. bueno, pues qué bueno, pero no tratar de ser eso, ¿verdad? Hay que cambiarlo. Y tratar de sanar el sistema familiar de generación en generación. Creo que los hijos tenemos una responsabilidad mayor que nuestros padres porque ya hay mucha ayuda. Ya. Es decir, hay que entender. Me gustan dos perspectivas. Primero hay que entender a los papás. Para poder entender a los papás, tienes que entender a tu sistema familiar, de dónde vienen. Y entender no es permitir. Es decir, entender es poner límites también. Cuando hay un padre tirano, una madre que es tóxica, hay que saber poner límites. Claro. Porque para que haya un intoxicado, o sea, una parte que intoxique, tiene que haber un intoxicable. Entonces debemos de dejar de ser víctimas de la toxicidad de nadie y asumir nuestra responsabilidad como hijos y decir, bueno, ya vi lo que mi sistema no hizo tan bien, ¿cómo lo estoy haciendo yo? No me lo voy a llevar a mi vida, claro, a mi vida nueva, a molarla, cuando voy a empezar con donde debo de empezar de cero, aceptar que ella no es mi mamá o que él no es mi papá. Exacto. Y que es otra persona y a verla como es. Por supuesto. ¿Verdad? Para no ser ese intoxicable que llega a intoxicar. Claro, porque es muy fácil acusar. ¿Y exacto, cómo estás haciendo tu chamba tú, no? Exacto. ¿Cómo estás generando una generación nueva, tóxica o no? Y yo tengo este segundo approach. Tenemos que estar infinitamente agradecidos con los padres, pero no por eso tienes una deuda. Y entonces, en el manejo de las deudas, donde este tipo de enfermedades es una de sus rasgos, la generación de deudas emocionales sobre los hijos, que es un tipo de abuso, es muy usado por el trastorno, por las personas que padecen el trastorno. Como dice Rosana, los explotadores emocionales, sí, ¿no? Claro. Me encantó cuando vi el podcast. Esa palabrita, me encantó ese podcast. Sí. Todo eso hay que estarse vigilando porque todos hemos sido explotadores. Bueno, así yo, todos, de alguna manera inconsciente, ¿verdad? Todos somos. Mira, tú me introdujiste un día al tema de Garriga-Bacardí, que me encanta los sistemas familiares y Hellinger, y él decía que venimos de sistemas imperfectos y generamos sistemas imperfectos. Es decir, hay que también aceptar la imperfección de nuestros sistemas y abrazarla. Porque nadie va a generar un sistema perfecto. Y ese es el otro punto que te quería platicar de la toxicidad. Todos somos tóxicos en algún momento de la vida y no hay familias 100% funcionales. Son dos tabúes que deben de ser eliminados de nuestro sistema de creencias. Venimos de imperfección y continuamos hacia la vida, hacia adelante con mucha imperfección, tratando de hacer lo mejor que podamos y tratando de mejorar las generaciones pasadas, ¿no? Y hoy más en día con programas como este, creo que eso te ayuda, ¿no? Eso. ¿No? Al entender es pues no volver a sobre todo con esa claridad de ejemplos y desmenuzar. Sí. Muy bien, Mauricio. Sí. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es ¿cómo funciona el proceso de suplemento narcisista dentro de la mente de una persona con el trastorno de la personalidad narcisista? Dificilísimo. ¿Cómo funciona? Sí, dificilísimo padecerlo. Aquí ya como que es más científico el asunto. Ya es más sistémico de dependencia. Y no es diferente a todas las adicciones. Cuando tú estudias la forma en cómo el sistema en cómo el narcisista requiere ese suplemento, es exactamente igual que cuando un alcohólico o cuando un adicto a otra droga requiere esa droga o pues ese vehículo, ¿no? Para obtener cierto beneficio y poder manejar su temperamento en ese momento dado. Entonces, no es muy diferente. Para que haya un adicto a la droga, se requiere un proveedor.
¿correcto? Lo has dicho mucho aquí en este programa, que he visto muchos podcasts muy interesantes. Igual acá, para que el suplemento narcisista exista, tiene que haber un proveedor. Es decir, para que haya un abusador, tiene que haber un abusable, ¿no? Si no hay el abusable, pues no va a poder obtener ese suplemento el narcisista. Tiene que tener víctimas y es sistémico. Y lo lamentable es que la mayoría de los padres tienen hijos para obtener ese suplemento narcisista. Por eso es muy delicado. ¿El querer procrear hijos es para eso? Por supuesto, porque es de donde o sea, obtienen... un narcisista que le dicen, por ejemplo, en la visita con el ginecólogo, tu hijo viene mal, ¿verdad? ¿Va a quererlo abortar? O sea, yo ya he escuchado a un psiquiatra argentino que habla de esos temas, ¿no? ¿Y sabes por qué? Qué buen ejemplo. ¿Sabes por qué? Y qué triste. Es porque los hijos son una extensión de la personalidad deformada del narcisista. Es decir, son una extensión de su personalidad y los van a moldear. Como un tercer brazo o una tercera pierna. ¿Y cómo les gustaría al narcisista? Exacto. ¿Cómo les gustaría al narcisista que se viera su mano? Preciosa, con perfecta. Con anillos, no, perfecta. Claro. Las uñas perfectamente bien hechas. Como la de Liberace, con toda llena de joyas. Bueno, imagínate que los hijos así son. Entonces, por eso es muy común que el narcisista patriarcal o matriarcal empodere a una de las hijas, en el caso del patriarca, o empodere a uno de los hijos, la mayoría de las veces en el caso de la matriarca. Qué barbaridad, estoy identificando muchísima gente así. Mucha gente. Qué barbaridad. Sí, y también tiene ese mismo narcisista, si tuvo más hijos, también tiene los hijos que no quiere para nada. Claro, es sistémico y generacional. O sea, nada más quiere a uno. Es que si tú no te das cuenta y no lo detienes, lo vas a heredar. ¡Qué barbaridad! Como todos los sistemas familiares. No, esto a nuestra comunidad nos estás abriendo, de verdad que vamos a analizar en retrospectiva todas las familias que conocemos, de verdad que hay muchos narcisistas con el trastorno. Sí. Entonces, esa idea de concebir es uno de los motores principales. Claro, porque ¿de dónde vas a obtener el suplemento narcisista más fácil? Si eres un narcisista, pues de los hijos. Entonces los vas a educar para que te estén adulando. Y aparte los va a obligar a ser perfectos también, ¿no? La carga emocional que les dan es terrible, porque no los dejan volar, pero tampoco los dejan irse, ¿no? No los dejan volar, pero tampoco los dejan vivir de manera saludable con ellos, ¿no? Porque hay un trastorno ahí en el sistema familiar, porque está de cabeza, ¿no? Cuando alguien quiere salir del sistema familiar, la madre o el padre narcisista va a tratar de hacer homeostasis, que quiere decir de que no se altere, aunque esté muy afectado y sea muy enfermizo el sistema, que no se altere el sistema al permitir que alguien salga y desequilibre el orden bajo el que el narcisista, papá o mamá, estableció en la familia. Por eso los patriarcas y las matriarcas, ¿no?, que veíamos en las películas, pues tienen esta pues intención de que todo el sistema familiar sea controlado por ellos. Son muy controladores porque no quieren que haya un desorden en la energía. Que se les salga de control. Sí, por ejemplo, exacto. Esta gente, estos patriarcas o matriarcas, sí, han de poner muchos candados también. Si tienen dinero, me imagino que ponen muchos candados, sí, ahí con la herencia, con, no sé, o sea, hay muchas cosas que se pueden ir generando para ellos tener el control, ¿no? Totalmente. Amenazas, hasta crear situaciones muy terribles para tener el control de delatarte si tú te me sales del movimiento, ¿no? Claro, por hasta supuesto. dirigirles la vida, con quién se casan, con quién no se casan. Claro. No, qué barbaridad. Por ejemplo, los mencionas o lo estás mencionando, las herencias. Una de las herramientas de control más fuerte es la emocional y la económica. Hay muchas otras herramientas, pero esas son particularmente las más poderosas y efectivas. Qué barbaridad. Sí. Entonces, bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, Mauricio. Qué interesante. ¿Por qué el suplemento narcisista
funciona como una droga equivalente a un proceso de adicción. Ya lo has Lo hemos estado platicado, diciendo, pero sí. vamos a Como a rematar un poco el rematar, tema. claro. Muy bien. Cuando alguien adicto, por ejemplo, vamos a poner a una droga fuerte, una droga callejera, necesita esa droga porque su cuerpo se lo pide, porque ya es biológico el tema, Sí. ¿no? Ya se Ya volvió es- una adicción donde ya afecta procesos bioquímicos en el cerebro. Entonces hay una solicitud, ¿no?, de nuestra bioquímica o de la bioquímica del adicto para recibir esa droga, o si no se descompone. Es O sea, hay decir, como el síndrome de supresión. el Cuando el síndrome de narcisista, abstinencia, sí, claro. ¿verdad? Sí, claro. Hay en el adicto, y si el narcisista no lo tiene, se ha de descontrolar Exactamente lo violenta y terriblemente, ¿no? Yo le llamo en un artículo que escribí resaca emocional. Y es lo mismo que pasa con una carencia de droga para un adicto, por ejemplo, a la cocaína o a cualquier otra droga fuerte, ¿no? O al mismo alcohol. Entonces necesita el adicto esa sustancia química para regularse, ¿no?, y bajar, ¿no? La adicción, que también es un tipo de adicción, ya los tratado aquí en estos podcasts, a las medicinas. Las medicinas legales también son unas drogas, y entonces cuando es una adicción, claro. Y hay una pues un estudio o una experiencia que tuvo en Estados Unidos. Hubo una escasez de no voy a decir nombres porque después nos regañan aquí sí se puede, ¿no? Todo dilo. Sí, ok. Bueno, el Excedrin Migraine, que es el Excedrin de migraña en Estados Unidos, creo que hubo una escasez hace unos años. Sí. Y hubo un desastre porque hay una cierta adicción a ese tipo de drogas que no son las que compras en la calle, son las que compras en la farmacia. Entonces, esa necesidad por esa particular sustancia, vamos a trasladarlo al sistema de suplemento narcisista. Cuando un narcisista no recibe, porque son muy sensibles, son hipersensibles, cuando alguien no les da la adulación que ellos esperan y no recibe esa adulación de sus hijos, de su esposo, del entorno, de los likes, de las redes, por eso son tan peligrosas, se descompone. Es decir, hay una resaca emocional, y tú los puedes ver con alteraciones de personalidad, ansiedad. ¿Se pueden enfermar? Están enfermos. Sí, físicamente, ¿sí? Ya de otras dolores, síntomas. Somatizan, claro, claro. Por supuesto. Entonces es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que esta es una droga no tangible, pero el mecanismo detrás del carrusel que existe en las adicciones es exactamente el mismo aquí. Igualito. Qué barbaridad. Híjole, pues esta pregunta sí es, ¿cómo descubrir si me he convertido en un suplemento o droga narcisista para una persona? Ok. Es una de las preguntas, creo que más útiles que van a tener las personas que escuchen esto, porque si les llamo la atención, seguramente están en un sistema narcisista. Si se quedaron clavados aquí al tema, ya son. Ya algo hay en su sistema que debe estar ahí rebotando. Bueno, primero, pregúntense o analicen si tienen sentimientos de angustia en una relación, ya sea de mamá, papá, pareja, hijo, porque los hijos también pueden ser narcisistas. ¿Sí? Y los padres no. Y de alguna manera desarrollaron el síndrome, el trastorno, perdón. Si tienen una propensión al autosabotaje y al autoabandono también, eso es producto de que estás en una relación narcisista. Promiscuidad y descuido personal, incapacidad para enfrentar soledad o abandono, incapacidad para aceptar halagos. Y si tú no sabes recibir halagos, quiere decir que tu autoestima está tan baja que te incomoda, ¿no? Una persona normal, cuando le dan muchos halagos, dice, a ver, ya que no me halague, o sea, ya me está empalagando esa persona, ¿no? Sí. Porque es una persona sana. Sí, 1, 2, 3 y todo, pero ya cuando alguien se desvive de halagos, ya no te sientes cómodo, ¿no? Claro. Quiere decir que tienes un sistema saludable de autoestima. Pero bueno, si no lo tienes, pues es un síntoma de que o eres víctima o tal vez eres una persona con trastorno, ¿no? Depresión y pensamientos suicidas, presentar uno o varios de los rasgos del trastorno narcisista de la personalidad, porque lo puedes no padecer y puedes tener estos rasgos porque vienes de un sistema narcisista, ¿eh?
O sea, es muy interesante. Los hijos o las personas que aprenden del trastorno pueden tener muchos síntomas sin llegar a ser enfermizos o a padecer del trastorno por un sistema aprendido, ¿no? Son actitudes aprendidas. Desconexión entre pensamientos y los propios sentimientos, adicciones. Y esto es muy importante. Casi siempre viene el trastorno narcisista en pares, ¿no? Es decir, comórbidos con otro trastorno. Y casi siempre hay adicciones en las víctimas y en el narcisista. El narcisista tiene muchas adicciones, o sea, genera adicciones, como no puede regularse sin halagos constantes, y obviamente no puede estar una persona todo el tiempo siendo halagada o aceptada, pues entonces busca drogas generalmente o alcohol, y entonces hay muchas veces, en la mayoría de los casos, adicciones en la persona narcisista, y es por eso que llegan al terapeuta. No llegan los narcisistas al consultorio. No. Una persona narcisista nunca va a acudir por su narcisismo, porque no se puede ver a sí mismo, y ellos no se Y no si se ven llega, enfermos. pues llega diciendo mentiras, engañando al terapeuta o acomodando las cosas, cuando a veces puede ser detectar que a sí. alguien sano si tiene una pareja. Correcto. Y le dice, oye, pues ya vamos a terminar, y no quiere terminar, pues puede ser que llegue y engañe al terapeuta y lo manipule. Y lo engaña porque ¿Sí? él no se cree enfermo. Siempre llegan exactamente porque por ejemplo, Como víctima. vienen como víctimas o vienen a tratar adicciones, ¿no? Porque casi siempre vienen a tratar una adicción y en realidad son narcisistas encubiertos. Nuestros amigos que pues nos apoyan aquí en estas charlas, nos han platicado pues que todos los adictos en la actividad son narcisistas y son psicópatas. Tienen un cierto grado, En el nivel de intoxicación que les causa el trastorno, que están trastornados, sí. Dice, todos somos narcisistas y todos somos psicópatas. De cierto modo sí, pero no necesariamente tienen el trastorno. Con el trastorno, digo, en el pero momento, todos son narcisistas. como le podemos llamar, sí. Como en el momento que están intoxicados. Sí, ellos claro. lo dicen. No, ellos dicen el momento de intoxicación o de actividad, le llaman ellos actividad, y así. Y a la persona que vive con ellos, pues es la codependiente, o como dicen los psiquiatras de lo que tú manejas, la complementaria. Correcto. ¿Verdad? Correcto. La persona complementaria sí. que vive en el juego de esta dinámica. Sí. ¿Verdad? Tan enferma. El conarcisista, que es el suplemento, no es el proveedor. No, pero porque tiene que haber es el suplemento. Fíjate, algo que dices de la especialización del tema. Es un tema de psicología clínica. Los grandes especialistas a veces tardan años en diagnosticar a una persona con trastorno narcisista. Es decir, tiene que cumplir no nada más la mayoría, sino ciertos factores y ciertos rasgos sin los cuales no puedes diagnosticar. Fíjate, nada más te comento, Moni, este trastorno, el DSM-5, ¿no? Que es el Manual Estadístico de Enfermedades, de enfermedades mentales. Es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, que es el DSM-5. En el 2011 estuvo a punto de sacar el trastorno del grupo B, porque es tan complejo y tan difícil de diagnosticar que estuvieron a punto de sacarlo y hacerlo híbrido con otro, por ejemplo, con el histriónico. Pero había 2 o 3 factores por los que no lo pudieron sacar, porque es muy determinante. Es decir, es tan complejo el trastorno que no cualquier persona puede darse el lujo de decir, 3 rasgos y ya es narcisista. Es muy delicado, sobre todo porque es un trastorno que no tiene cura y no tiene un tratamiento per se, porque el trastorno es concomitante con la negación enfermiza de la enfermedad. Es decir, cuando alguien llega con esquizofrenia,
a ver a un terapeuta, pues sabe, le expresa, tengo estos rasgos, escucho estas voces, etcétera, las alucinaciones. Ajá. Pero en un narcisista no puedes llegar a decirle, a ver, tienes esto, porque nunca lo va a aceptar, porque la enfermedad es concomitante con la negación enfermiza de la misma. Sí. Entonces, es uno de los trastornos muy complejos y generalmente no puede tener un proceso de transferencia en el proceso pues del paciente. Diagnóstico, de diagnosticar. El proceso, paciente doctor o paciente terapeuta, porque no se da. Yo creo que Sí. un narcisista se detecta como ves a la familia, ¿no? Totalmente. O sea, totalmente. porque también, bueno, en otro podcast, porque pues estamos por terminar Claro. en otro podcast vamos a hablar de todo ese Sistema carrusel y de familiar. todo el sistema familiar que gira alrededor del narcisista y Claro cómo que sí. se llaman, ¿verdad? Pues bueno, tenemos ya aquí nuestra última pregunta para ya terminar nuestro podcast que tan interesante, Mauricio. ¿Qué hacer en el momento que descubres que estás siendo utilizado por un narcisista? Yo propongo, y basado en los especialistas de los que he estudiado, y mi libro es un compendio de muchos especialistas del tema, primero estudiar acerca del suplemento narcisista. ¿Qué significa? Acércate con un profesional, pero sobre todo prepárate para el tema, ¿no? Para no tener falsos diagnósticos, ¿no? Segundo, reconocerlo. Una vez que ya estás metido en el conocimiento del trastorno, de que ya detectaste que tu sistema familiar es pues un sistema con una enfermedad flotando ahí en la familia, no pasa nada. Al contrario, esto debería de ser destabuizado de nuestra vida diaria. Es tan normal que hasta el 60% de los americanos en estadísticas van a enfermar tarde o temprano a lo largo de sus vidas de un trastorno, de una enfermedad mental. Entonces no pasa nada, hay que reconocerlo y después, eso sí, empezar a poner límites. No puedes dejar de poner límites. Y límites no significa tener esta agresión contra el sistema o esta agresión contra los padres. Al contrario, límites significa respetarte a ti mismo, seguir amando a tus generaciones, a tu familia, pero con unos límites muy bien estructurados. Uno de los síntomas para las víctimas de los narcisistas es que no saben poner límites. No pueden, se enferman de limitología, ¿no? Porque no pueden hacerlo. Entonces, empezar a practicar en los límites con tus hijos, si vienen de un sistema familiar, pues tener límites para que no les hagan daño, o con tu esposa para que no le hagan daño a tu esposa, ponerle límites, ¿no? Un cerco de amor, y que ese es mi approach, ¿no? Después salir del sistema. O sea, es muy recomendable, si ya detectaste que estás en un sistema donde tú eres suplemento narcisista y tu padre, tu madre, alguno de tus hermanos, tus tíos, alguien, salir de ese sistema. ¿Y cómo se sale del sistema? Pues primero reconociendo, poniendo límites, y después, una vez que sales del sistema, viene el perdón. Tienes que perdonar lo que tú hiciste y lo que el sistema o la persona que te hizo daño, porque esa es la única alternativa. Y ya hemos platicado del perdón, pero en mi acercamiento, para poder realmente no heredar sistémicamente, tienes que trabajar en el perdón. Esos son los pasos que yo recomiendo para poder llevar al final una vida más sana, cada vez más sana, libres de narcisismo y libres pues de toxicidad, ¿no? En tu vida. Muy bien, Mauricio, pues muchísimas Gracias a gracias. ti, Moni. Qué interesante, qué gran regalo a nuestra comunidad. Van a tener los datos de Mauricio en su página para que lo contraten. Claro Da que sí. pláticas, da conferencias, Claro que sí. y todo esto pues nos sirve muchísimo. Y bueno, a nuestra comunidad queremos seguir sirviendo y abriéndonos para todos estos conceptos de ser mejores y crecer en este mundo con más
salud mental. Me despido con la vibra de siempre. Hasta la próxima.